Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El ministro de Salud ha hecho saber que se han identificado no menos de 47 casos de infecciones con la variante Omicron del coronavirus en diferentes distritos de Lima. Esto se había previsto, pero estamos ante una realidad y ante el riesgo, naturalmente, de que si no nos cuidamos, pues esta variante se multiplicará con gran rapidez y enfrentaremos dificultades como las que hemos conocido en el pasado, sobre todo la más grave de las cuales es que no se den abasto los hospitales de nuestro país si el número de casos con síntomas graves viniera a ser elevado. Deseamos que no sea así, naturalmente, y por eso hay que respetar las normas sanitarias que tienden todas a evitar el contacto, a hallarse sin mascarillas en lugares cerrados y a evitar las aglomeraciones. Para conversar sobre esta realidad epidemiológica y la respuesta del Estado, hemos invitado al doctor Percy Minaya, que en su momento fuera viceministro de Salud, que ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud y también director de epidemiología en el Ministerio de Salud. Señor Minaya, muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Don Fernando, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué cosa es lo que sabemos sobre este nuevo tipo de variante, el Omicron? Había unas dudas sobre si generaba o no más letalidad que las otras variantes que hemos tenido, particularmente la Delta, que sigue siendo a la hora actual predominante en nuestro país. ¿Qué cosas sabemos desde el punto de vista científico sobre esta variante del coronavirus? A nivel internacional, son tres elementos que son los que resaltan las características de esta variante. La primera, una mayor velocidad de transmisión. Es en comparación con la Delta y con la cepa original, Wuhan, se duplica en un tiempo realmente corto, entre 1.5 a 2 días. Puede lograr duplicar el número de casos. Las otras lo hacían en periodos un poco más largos, por ejemplo, Delta en 4 días promedio. Eso habla de la velocidad que nosotros tenemos en la transmisión. Otro aspecto que es vital aquí es que el cuadro clínico que aparece, por lo menos en los casos que están registrados en África y tal como se han señalado en Europa, aparentemente cuadros más leves. Lo que no significa que todas las personas van a ser cuadros leves. Eso va a depender de la capacidad de respuesta de cada persona. Si somos adultos mayores, si tenemos una condición crónica, si somos jóvenes inclusive y no tenemos una adecuada idea de lo que nosotros podemos tener como una dolencia subyacente con dificultades para la respuesta inmunológica. Entonces, esos elementos son dos de los más importantes. El tercero de todos ellos es que produce un escape inmunológico. La vacuna, en términos concretos, no es tan efectiva contra la variante Omicron y requiere por eso una tercera dosis. Con una tercera dosis, lo que se ha notado es que sí se dispara el nivel de anticuerpos, de manera que podemos ya tener un nivel de protección mucho más elevado, hasta 75% más, versus 0 cuando tenemos 2 dosis únicamente. Ese es el panorama del virus. Ahora, en relación al país, son dos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, que es Delta la que viene predominando y que además tenemos aproximadamente unas 6 semanas o 8 semanas atrás que venimos con un incremento sostenido, pequeñito, en algunas regiones más que en otras. No es una situación poderosamente llamativa, pero es un incremento. Y cuando uno examina esta situación, especialmente en el grupo de adultos mayores, sí nota que esta curva va adquiriendo paulatinamente el crecimiento que dibujó el inicio de la segunda ola y el de la primera. Entonces, esos elementos, don Fernando, son claves en este momento, porque lo que no se quisiera es que repliquemos exactamente lo que pasó en la segunda ola, es decir, estábamos en el mes de diciembre, mucha gente pandemia se expuso tremendamente
se aceleró en el momento de las compras prenavideñas, en el momento de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, y finalmente tuvimos un cuadro ascendente en el mes de febrero y marzo, donde tuvimos las cifras más elevadas de mortalidad. De letalidad por COVID en lo que va de la pandemia, ¿no? Esa es la situación. Ahora, un dato que me ha sorprendido, no sé si hay una explicación, es que viene además de los países de África del Sur, donde comenzó, donde se identificó genómicamente esta variante por primera vez hace poco más de un mes. Es que así como aumentó bruscamente el número de casos por días, ha comenzado a bajar muy rápidamente también. ¿Hay alguna explicación para ese fenómeno según los datos de la República Sudafricana y de Botswana? Mire, no hay una explicación muy lógica sobre eso. En realidad se espera que cuando comience el incremento y la transmisión, y si no tenemos nosotros un nivel de inmunidad apropiado, el virus siga transmitiéndose y la epidemia creciendo. Y Botswana, tanto como Sudáfrica más, tienen realmente cifras bajas de coberturas de vacunación, en contraste con lo que sucedía en Europa o lo que sucede acá. Europa tenía o tiene como promedio un 65% en la mayoría de países, estoy hablando de un promedio, versus el Perú, por ejemplo, que tiene aproximadamente 75%, y versus África, que tiene menos del 20% de coberturas en la mayor parte de países. Entonces, no hay una explicación muy lógica. Habría que ver si es que están actuando apropiadamente los registros con las tomas de muestras, la vigilancia epidemiológica, el registro de casos, las notificaciones, que pudieran explicar que haya un artefacto distinto que esté haciendo que se reduzca el número de casos. No hay una explicación realmente para eso. Pero no es esperable en un virus eso. Claro. Por otra parte, usted ha dado las cifras sobre la vacunación con 2 dosis en el Perú. Es más elevada que el promedio de los países europeos. Esa es la gran novedad frente a esta ola, que nos enfrenta mucho mejor equipados desde el punto de vista de la vacunación de los ciudadanos. Esto, usted lo recordará de su larga experiencia en el Ministerio, corresponde con experiencias precedentes donde hemos mostrado que somos muy buenos vacunadores, ¿no? Es el caso de las campañas contra sarampión y contra otras infecciones. Lo hemos sabido hacer con mucha rapidez y realmente es la gran noticia de nuestra respuesta médica, ¿no? Creo que sí, y efectivamente es un elemento que hay que aplaudir y hay que reconocer al Ministerio de Salud, al equipo que dirige el programa de inmunizaciones, que ha sabido organizarse. Ahora, sin embargo, una conversación que hemos tenido con funcionarios del ministerio y que lo decimos públicamente, no hay que confiarse en eso, porque si en este momento predomina Delta y puede contener apropiadamente la transmisión y sobre todo la severidad, más que la transmisión de la enfermedad con 2 dosis, con Omicron no va a ser lo mismo. Entonces necesitamos acelerar las terceras dosis. Y allí viene el desafío, porque eso implica que tenemos que, en el plazo más corto, probablemente en el siguiente mes, haber alcanzado cifras extraordinariamente altas de cobertura con 3 dosis. No podemos seguir hablando de coberturas con 2 dosis si es que estamos hablando de Omicron. Con Delta, con las variantes iniciales, las cepas salvajes, obviamente se podía pensar que podíamos contenerlo con el tipo de vacuna que se estaba dando y con el esquema que se estaba dando. No sucede en este momento eso y hay que acelerarlo. Realmente hay que hacer un llamado a las personas, especialmente mayores de 50 años de edad, para que reciban su tercera dosis. Tenemos apenas 25% de todo este subgrupo poblacional con tercera dosis. De acuerdo. Por supuesto que la vacuna es una parte de la respuesta, muy importante. Sin ella no hay solución, pero no es toda la respuesta. La otra es el comportamiento de los ciudadanos y se han dictado normas también sobre eso. Yo quisiera que nos diga, por supuesto que permanecen las reglas sanitarias de base, el uso de la mascarilla en lugares cerrados, eventualmente 2, evitar aglomeraciones, lavarse las manos. Ahora bien, se han dictado otras normas, particularmente toque de queda algunos días a partir de las 11 de la noche, restricciones para el uso de las playas, se va a poder usarlas, pero no se va a poder comprar ahí alcohol particularmente, etc.
¿Cree que estamos bien equipados con estas normas para que los ciudadanos participen también ellos, no solamente la vacuna, sino en el comportamiento de las personas, para evitar que esta pandemia nos pueda otra vez producir daños graves? Hay 3 elementos en esa receta, en realidad. El primero de ellos es una asertiva comunicación en relación al ciudadano, y de todos los tipos. Los medios de prensa, como RPP, por ejemplo, que está jugando un papel muy importante en la difusión, pero también tiene que haber otros elementos que penetren por el lado de las redes sociales y por la transmisión boca a boca, como se dice, porque necesitamos que la gente interiorice estos aspectos. Han habido varios elementos alrededor de los sucesos de la semana anterior, donde era visible una confrontación con movimientos antivacunas. Justo el día que diagnosticamos Omicron en el país por primera vez, eran recibidos inclusive por la Comisión de Salud del Congreso. Entonces, una de las cosas vitales es la comunicación. La segunda es que en el momento, en la coyuntura que vimos, lo que tenemos que hacer es reducir cualquier conglomeración. Eso es prácticamente imposible en este momento en las fiestas navideñas. Puede ser un acelerador si es que seguimos sin respetar las normas básicas que no debemos olvidar. Usted lo mencionó: doble mascarilla, distancia social, ambientes ventilados. El tema de las playas va por ese lado. Entonces, lo que se está tratando de hacer es reducir esos riesgos por conglomerados. Habría que apuntarle también al transporte, no solamente el interprovincial, también el transporte local, donde hay que ser mucho más rigurosos en función de lo que ya se ha dictado, ¿no? Que es el carnet de vacunación para el chofer y el cobrador. Pero tendríamos que comenzar a un trabajo fuerte también hacia las personas que lo abordan. En el pasado tuvimos la necesidad de utilizar mascarillas y además protectores faciales. Hoy día es una cuestión que habría que pensar si es que necesita regresar o no en la inminencia de que Omicron comience a propagarse. Permítame, no son pocos casos los que tenemos registrados. Sí. Doctor Minaya, permítame ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que profundice este tema de los traslados, porque muchos peruanos tienen a sus parientes fuera del lugar donde residen, sea reciben visitas de ellos o van ellos, y hay una dificultad porque por lo pronto incluso Omicron solo se ha detectado en Lima, pero los desplazamientos al interior causarán que las personas viajen con el virus que llevan dentro sin saber eventualmente. De manera que me dirá usted si le parece razonable las exigencias que se plantea ahora para el desplazamiento, que es básicamente contar con un carnet sanitario que pruebe que se ha vacunado 2 veces. Nos dará su opinión sobre esta medida después, por favor, de una breve pausa. Antes de darle la palabra nuevamente al doctor Minaya, quiero hacer saber que hemos recibido un comunicado de la empresa Petroperú, que es la petrolera del Estado, dando cuenta que se anula el contrato que se había firmado entre Petroperú, empresa estatal, y una empresa privada que vendería biodiesel al Estado, la empresa HPO. La razón que se da es que no hubo un notario presente cuando se recibieron las propuestas que entraron en competencia. Esa es la razón, que no había un notario. Esa es la razón que se aduce, que no había un notario. Como sabemos, esta concesión, este contrato ha dado lugar a muchos cuestionamientos y ha dado lugar, naturalmente, a todo tipo de posiciones. Hemos escuchado a abogados defender que todo ha sido hecho de una manera límpida y que la presencia del principal ejecutivo de esa empresa en círculos del poder no ha tenido nada que ver, fue por pura casualidad que él asistió al Palacio de Gobierno, etc. Resulta que, sin embargo, lo que ese señor logró hacer y atribuirse un contrato de $72 millones ha quedado anulado. Repito, la razón que se da es que no había un notario, como las bases exigen, cuando la recepción de las propuestas. Eso dará sin duda lugar a muchos análisis de cerca. La noticia acaba de caer vía comunicado de Petroperú anunciando, repito, la anulación del contrato entre HPO y la petrolera del Estado.
Vamos a retomar nuestra conversación con el doctor Percy Minaya, que debía explicarnos cómo ve usted que se ha abordado el tema de los desplazamientos típicos por fiestas de fin de año a las regiones de nuestro país y viceversa, de las regiones a la capital. La norma lo que señala es que tiene que usar uno una mascarilla KN95, tener la pauta completa de la vacunación, es decir, 2 dosis según las disposiciones actuales, si es que es mayor de 18 años, y en el caso de que no tenga esa pauta, tiene que acreditar mediante una prueba biomolecular no tener COVID. Entonces, eso es lo que se está utilizando. No hay en realidad muchas más medidas posibles que tener en este caso, es decir, si seguimos con la lógica de los viajes, ¿no? Pero una recomendación es que tratemos de evitar en lo posible este contacto que nosotros queremos tener con nuestros seres queridos en estas ocasiones, sobre todo si tenemos riesgo de llevar esta variante que ya está circulando a nivel comunitario. Es cierto que está todavía localizado en algunos distritos, es cierto que todavía predomina la Delta, pero la velocidad con la que se debe estar transmitiendo no deja de pensar que tenemos ya probablemente un par de miles de personas con esta variante, ¿no? Lo que ha ocurrido es que los casos donde se han ido presentando son eventos de superpropagación, un matrimonio, reuniones sociales, y por ahí no son 1 o 2 contactos, son 100 contactos por lo menos, y multiplíquelo usted por 8 promedio, que suelen ser el contacto de cada persona. Tenemos una cifra importante en crecimiento en Lima. Doctor Minaya... No es esa la confirmación, obviamente, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué nos puede decir sobre la vacunación de niños entre 5 y 11 años, puesto que Pfizer ha hecho saber que ya dispone de una dosis particularmente adaptada a niños menores de 12 años de edad? Se nos dice que recibiremos un lote con esas vacunas a mediados de enero y que se comenzará inmediatamente después a vacunar niños de 5 a 11 años. Explíquenos, por favor, los alcances de este aspecto del problema. Sí, en conjunto han habido en el mundo muy pocas empresas que han avanzado ya con los ensayos clínicos y de seguridad respecto de la vacuna para menores. Pfizer es una de ellas, y lo importante de esto es que ellos no han encontrado que hayan reacciones adversas importantes dentro del grupo de niños vacunados. En todos ellos también se ha podido comprobar que tiene igualmente una efectividad mucho más importante para evitar la enfermedad severa, igual que en términos de adultos, no evita 100% la infección, pero además el niño tiene la ventaja de, en este tipo de virus, que no hace un cuadro severo de enfermedad. Entonces, el hecho de que querramos poner la vacuna en los niños tiene que ver con la posibilidad de evitar que cuando hay un gran conglomerado de niños asistiendo a clases, no se dé una propagación intensiva de virus hacia los hogares nuevamente, ¿no? Porque lo que ocurre es que todos nosotros que vamos a tener 2 o 3 dosis de vacuna, vamos a continuar teniendo un cierto nivel de riesgo siempre, porque la vacuna no te protege 100%. Entonces, lo que no queremos es que se disemine en un solo momento, en un solo instante, en una gran cantidad de lugares a la vez, el virus, y comienza a generar transmisión, especialmente en personas que tenemos riesgos, todo lo cual podría llevarnos a colapsar nuevamente los servicios de salud. Y eso es exactamente lo que se busca en estas Navidades, ¿no? O sea, no es tanto que evitemos 100% de la transmisión, es evitar que haya esta sobredemanda de personas que tienen con una condición de moderada a severa y que puedan no poder ser atendidas y salvadas a tiempo, ¿no? Entonces, en los niños es el tema. Evitar que se conviertan en propagadores, brindarles protección a la vez y darles seguridades para que puedan iniciar el año escolar. Que dicho sea de paso, es algo que nosotros hemos debido hacer ya hace mucho tiempo atrás, con otras medidas de organización, de ordenamiento, como se ha hecho en otros países, de manera que evitemos que los niños sigan perdiendo
tiempo de socialización y de aprendizaje, ¿no? Bueno, asumimos entonces que los objetivos es evitar que haya muchos contagios, que esto se traduzca en muchos casos graves en los hospitales, que desborde, colapse nuestro sistema hospitalario y que haya que recurrir a otras medidas como el confinamiento, con las consecuencias económicas que eso trae y con las dificultades que puede generar para retomar en marzo las clases presenciales en las escuelas al cabo de 2 años seriamente perturbados por la pandemia. ¿Considera usted que el objetivo de clases presenciales en marzo debe mantenerse? Creo que sí, y es más, creo que el Ministerio de Educación, el gobierno en general, tienen que dar serias luces ya acerca de cómo están avanzando organizativamente. No se trata nada más de disponer, como habitualmente sucede cuando estamos en una función de gobierno, sacamos una resolución, se trata de organizar el proceso. Organizarlo significa una interacción muy importante con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con las UGELes, con cada director de escuela, porque recordemos nosotros el episodio en que se comenzaron los pilotos y se esperaba que las escuelas pudieran ir abriendo paulatinamente algunos meses atrás. Un muy pequeño porcentaje inició el piloto y logró implementarse el retorno paulatino a las aulas con ciertas condiciones, ¿no? Especialmente en las áreas más distantes, las que no tenían tanta circulación del virus, etc. No se cumplió. Hoy, cuando estamos pensando que debe iniciar todo el país, no van a dejar de haber problemas de ese tipo, así que hay que organizarnos para eso si es que queremos que sea una empresa exitosa, es decir, lleguemos con los profesores vacunados, con el personal vacunado, con las medidas de protección y de higiene dispuestas en los colegios, especialmente agua, que necesitamos que se tenga en los lugares, la ventilación y obviamente todos los esfuerzos para tener una buena campaña de vacunación entre los niños menores. Muchas gracias por sus explicaciones, doctor Minaya. Le agradecemos mucho su presencia en nuestro programa y le deseamos naturalmente un feliz fin de año, agradeciéndole las muchas veces que ha participado usted para darnos luces sobre la evolución de este tema sanitario en nuestro país, la pandemia del coronavirus en la actual